aspectos porque resulta que ya les envié unos correos relacionados con el encuentro que nos enviaron justo el día de ayer para su participación, que es el 31 de mayo. Ya ven que pues ya estamos avanzados, ya estamos a 8 días casi, ¿no? Pues sí, 8 días justo porque hoy es jueves 22. Dentro de 8 días jueves es 29, 29, sí, y el 31 es cuando se va a llevar a cabo el encuentro, el sábado, y que va a ser exclusivamente de manera virtual, por Zoom. Entonces, el día de hoy ya estoy proyectando, me dicen si se ve, por favor, el formato del informe de asesoría en chat, que es el número 7 de fecha hoy 22 de mayo, justo pues para proporcionar asesoría por proyecto social, que en este caso, de acuerdo a la crónica que ya les envié a la plataforma, pues ahí estamos pensando que se me fue la crónica. Ay, la ando buscando aquí, quién sé qué pasó. Permítanme tanto. Si ya la tenía abierta. Aquí está la del 17 de mayo. Quedamos que hoy exclusivamente veríamos este tema que tiene que ver con la evaluación de proyectos sociales, ¿sí? De 9 a 10 de la noche. ¿Estamos de acuerdo, chicas? Que ahorita hay la mayoría mujeres. Bueno, de por sí nada más tenemos un hombre ahí en el grupo. Y nada más, si alguien quiere auto... Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Dalia, Maribel, Valeria, ¿cómo están? Si alguien quiere autoproponerse para hacer el informe de esta sesión de chat, pues se lo agradecería. Ya nada más nos quedaría este informe de sesión de chat de hoy y el del sábado. Yo sí Justo. gusta, profesora, el de hoy. Bueno, te anoto, por favor, entonces, Sí, gracias. mm, Andrea, ok. Bien, pues aunque vamos a ver este asunto de la evaluación, les comentaba que, bueno, tenemos tiempo para ver lo de la infografía. La infografía se tiene que entregar también en cierta fecha, eso lo podemos ver al último. Y también dudas que tengan justo el día de hoy en relación con la evaluación. Entonces, si de manera puntual ustedes ya han avanzado en su evaluación o han hecho intentos de haber ya explorado o haber aterrizado, digamos, sobre sus indicadores de evaluación, de cómo los fueron bajando, analizando de cada una de las sesiones que hicieron con su población objetivo, pues eso que podríamos observar el día de hoy. ¿Cómo lo ven? Eh, para que no sea tan teórico y que lo veamos ya de manera más práctica, que de hecho ya les había mostrado algunos ejemplos de evaluaciones, por ejemplo, de una libro club, y que esa evaluación puede ser cuanti o cualitativa, no sé si se acuerden, que es más cuantitativa cuando incluso podemos hacer gráficos, ¿no? Por ejemplo, de las personas que asistieron a los talleres. A ver si ahorita puedo proyectar esta. Ustedes me van diciendo, si en algo quieren que más se afiance, pues lo vemos, ¿no?
Ustedes para evaluar es la evaluación del proyecto social. O sea, acuérdense que ustedes en su proyecto, si vamos por partecitas, incluso, a ver, me voy a remitir a ver cómo se planteó el proyecto para que vayamos más. Vamos, déjenme ver esto que fue. Planeación del proyecto. Se van a dar cuenta que están vinculados la evaluación con la planeación del proyecto o el diseño del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto, ahorita lo voy a también aquí a proyectar. A ver con eso que ahora para todo nos sale lo de la inteligencia artificial abajito, ya, pregúntale al asistente. Mm. Me dicen, por favor, si se ve lo que voy a compartir aquí. Fíjense, sí ya sale el cuadrito de cómo ustedes tuvieron que presentar la planeación de su proyecto, que le dieron un título al proyecto, pero este proyecto ¿a qué respondió desde el título? A ver quién me dice, ¿a qué respondió desde la denominación del proyecto? Acuérdense que ustedes traían un problema, un diagnóstico de un problema, ¿sí? Pero entonces ese problema, ¿cómo lo reconvertimos o cómo ya denominamos a un proyecto o esta identidad, pues que dice con base al problema social que se desea intervenir? Es decir, el nombre el cual debe ser breve y atractivo para los sujetos. Pero esta denominación del proyecto pues ya va en sentido, digamos, positivo, ¿no? A la problemática, porque la problemática siempre es, pues, negativa, podemos decir, o es una afectación, una falta, una deficiencia. Pero cuando hacemos un proyecto social, pues es a la inversa, ¿no? Le damos una orientación para que cambie esa situación, para que haya un proceso de cambio o de transformación, ¿cierto o no? ¿Estaríamos de acuerdo? Hagan de cuenta que es nuestra propuesta, nuestra alternativa de solución ante ese problema, ¿sí? Así sea una alternativa, digamos, pequeña en términos de población, de sujetos, eh, o que no tenga un gran alcance, justamente porque pues no es para toda una colonia, a lo mejor, o toda una comunidad, o toda una ciudad, por decir, ¿no? Por eso hemos hecho recortes, o fuimos haciendo recortes de unidades de análisis, acuérdense. O sea, ¿cuáles unidades de análisis? Pues la población, ¿no? No son todas las personas adolescentes de Catepec, sino fuimos haciendo recortes de unidades de análisis a nivel microsociológico, a nivel de una aproximación como en una lupa, digamos, más pequeña, en la colonia Palmatitla, y de ahí, pues no todas las adolescentes, ¿verdad? Nada más las embarazadas, por ejemplo. Entonces, nuestro proyecto, la denominación del proyecto, pues responde justamente a lo que queremos reconvertir o cambiar y que de ahí pues se describió el proyecto, ¿no? De cómo lo íbamos a hacer, para qué lo íbamos a hacer, y a qué respondía, ¿no? A qué sujetos. Fíjense, ya desde todos esos elementos, pues los pueden ir evaluando en el sentido de, obviamente, si se trabajó acorde con la denominación del proyecto en respuesta a ese problema social. Ajá. Y por ejemplo, en la descripción del proyecto dice, se realizará una descripción sumatoria de las principales acciones. ¿Cuáles son las principales acciones que se hicieron en base al análisis de la problemática? ¿Sí? En las conclusiones o en la conclusión diagnóstica, si no la tienen, ahí en su diagnóstico están en posibilidades de hacerlas o de hacer ese enlace, ese engarce de a qué conclusión llegaron
de la problemática que hay sobre el embarazo o sobre la problemática de la salud en la niñez, por la contaminación ambiental, por ejemplo, o ¿quién es más? Ah, aquí, Andrea. En el caso de Andrea, Andrea, ¿cuáles fueron las acciones que tú dijiste? Pues estas son las que se van a hacer en mi proyecto con base en las problemáticas o la problemática. La problemática, hasta donde recuerdo, es eh, el asunto Basura, de la ajá, de la basura. basura. Ujú. Ajá, pero ¿qué de la basura? O sea, ahí tuviste que describir que tiran la basura en los pasillos, ¿cierto o no? A Sí, pesar de áreas que, comunes y jardines. ajá, exactamente, a pesar de que pasa el camión de la basura tantas veces al día y de que la población incluso dio sus testimonios o incluso ellos como acciones pudieron haber dicho o como parte de ese diagnóstico que podían contribuir ciertamente, ¿no? A minorar esa situación, ¿sí o no? Entonces, para ti, ¿cuáles son las principales acciones para aminorar esa problemática que tú pudiste, plantear en tus talleres? Sí, fue hacer una concientización primeramente que las personas Ajá, conocieran el problema que existía y claro, las consecuencias que tenía para su salud, especialmente. Entonces, el hecho de mencionar a las personas los problemas que les acarrea a ellos, como que los lleva a la reflexión. Después de eso, pues ya concientizándolos, les mostré la manera en que ellos pueden sus residuos colocarlos de la manera correcta para que no se genere esa basura en las áreas verdes ni en los jardines de la comunidad. claro, muy bien. Y pues ya finalmente llevando que pudieran ver algo positivo de esta problemática, que en vez de que tuviéramos esas basura en los jardines, ¿por qué no convertirlo en un pequeño huerto? Ah, fíjate qué maravilloso, ¿no? O sea, cómo fuiste direccionando justamente las acciones a una problemática que era negativa, ¿no? Y que pues requiere de esta sensibilización para que cambie y se modifique, pero no solamente por el momento, ¿no? Sino que tenga una finalidad a mediano o a largo plazo y de continuidad para que no siga ese efecto de tirar la basura. Sí, implica posiblemente hasta más procesos que habría que trabajar y que ahí tú lo vas a poder evaluar, ¿sí? En el sentido de que a qué tanto en ese diálogo, en esa interacción, en esa comunicación, en esa sensibilización, hubo posibilidades de que la gente se comprometiera o se responsabilizara de alguna manera, no sé, por ejemplo, en lo que ellos comentaban o en lo que decían que se podía hacer para formar comisiones, para que estuvieran atentas al huerto, para que el huerto no se secara, ¿sí me entiendes? O para que no es obligatorio, pero sí ya la concientización se ve reflejada en esa responsabilidad que tengan por regar la plantita para que no se vaya a secar o para que esa plantita siga creciendo o se sustituya por otra si se llega a secar y que siga verde ese huerto y que se convoque a lo mejor otras personas a que continúen con esa acción no, de diferentes edades, etcétera. Ajá. Sí, sí En- está claro. Sí, entonces tú en tus acciones que planteaste, estas cuatro que manejaste o tres, justo en cada una de ellas planteaste indicadores de evaluación de tal que pudieran ser cuantitativos de cuántas personas, aquí tú la gráfica que pudieras también evidenciar en tu evaluación del proyecto, o sea, es
cuántas personas asistieron, o sea, esa es cuantitativa y que la puedes proyectar en gráficas, cuántas personas asistieron en cada una de las sesiones y de qué edades, por ejemplo, quiénes fueron más participativos, si la niñez, por ejemplo, o la juventud. Ajá, por ejemplo, si alcanzan a ver esta gráfica, total de personas que asistieron a los talleres. Ahí está en un cuadro, así como lo hicieron ustedes en estadística. Digo, esto es una frecuencia muy básica, ¿no? Eh, pero acuérdense que ustedes también pusieron objetivos y metas para cada uno de sus talleres, ¿no? Entonces también cuántas personas esperaban y de ahí cuántas personas llegaron, ¿no? Esos contrastes entre lo que ustedes previeron que pudiera pasar y los resultados obtenidos. Esa es una evaluación. El estar comparando, por ejemplo, si hacemos, es una analogía, a lo mejor me van a decir un poco cotidiana, muy coloquial, pero cuando nosotros organizamos una fiesta, que también es de la planeación, hagan de cuenta de un proyecto, del proyecto de mi fiesta, pues yo proyecto que voy a invitar a 100 personas, pero ya en una evaluación veo que nada más llegaron 80. Ajá, y sobraron 2 mesas. Bueno, ahí estoy siendo un poco burda, muy coloquial, pero para que vean el comparativo de este ejemplo, pero que ustedes ya aquí dicen, en la gráfica se puede observar el número de personas que asistieron a las sesiones de taller y se puede visualizar que el taller 2 fue el más alto, o sea, también hay qué características tuvo decir en esta descripción y ya en el análisis como conclusiones, pues a qué se debió que a lo mejor fueron más a un taller o menos a otro o a lo mejor por el horario, por el tipo de actividad, el interés, y el tipo de población, etcétera. Dice, mientras en otro bajó, en otras sesiones el número le fue aumentando, ¿no? Algo así. Pero ahí ya los componentes de las características de la situación, pues ustedes las van a dar, ¿no? Las van a presentar. Voy a regresar al cuadrito de la planeación del proyecto, porque ese es nuestro eje, ¿no? Acuérdense, o sea, todo se va concatenando. Nuestro diagnóstico de qué detectamos como problema, la planeación y programación que hicimos en las cartas descriptivas, y ahora como evaluación, pues los resultados justamente en ese comparativo. Vamos haciendo esos enlaces. Mm, ay, ando buscando porque se me perdieron aquí aquí estoy, las pantallas. Aquí regreso. Entonces, fíjense, estamos, el 2, la descripción del proyecto, que serán desarrollados durante la ejecución y operación del proyecto. En esta etapa se plantea en forma general los alcances y la perspectiva. Fue la descripción, pero para fundamentarla, se puntualizaron las acciones y actividades. Fíjense, lo que ya hicimos para cada sesión de taller, como una respuesta objetiva de solución. O sea, ¿qué hacemos en trabajo social? Pues coadyuvar a la solución o aportar a la solución de esa problemática que arrojó el estudio diagnóstico. Fíjense, ahí está. Ahora sí que aquí ya no tenemos que leer entre líneas, tenemos que leer en la realidad. ¿Se dan cuenta? O desde la realidad. Si a lo mejor veíamos estos pasos de la elaboración del proyecto muy abstractos o muy lejanos, esta reconfirmación de observar nuevamente cómo planeamos el proyecto y ahora cómo lo hicimos y qué tenemos que evaluar, justamente nos da cuenta de, pues sí, ya vuelvo a leer, pues resulta que sí.
es una respuesta objetiva. ¿Por qué? ¿Por qué objetiva? Pues porque lo hice bajo una metodología, ¿no? Por eso se llama objetiva, porque hasta para hacer mi evaluación diagnóstica lo hice mediante una metodología de investigación. Y también para hacer la planeación lo hice mediante una metodología de planeación en la que tuve que poner, ¿cómo le voy a llamar ese proyecto? Un proyecto atractivo en términos de mercadotecnia, ¿no? Como cuando vendes algo, pues no te vienen a decir que te dan pizzas, tiradas o malolientes, ¿verdad? Te ofrecen la promoción de que es la pizza más sabrosa, que tiene el mejor, que tienen jamón, algunas ahora ya le echan frijolitos en la base, o hacen unas de chilaquiles, qué sé yo, de lo que se puedan imaginar, pero porque están coadyuvando también o dando respuesta, digamos, desde la mercadotecnia, a una solución, a una problemática que a lo mejor es no necesariamente una buena alimentación, quizás una pizza, pero sí a una alimentación, no a una nutrición, ¿no? Pero ellos lo están haciendo en términos de mercadotecnia. Me refiero a, por ejemplo, Pizza Hut, qué sé yo, pizza, no sé qué nombres, ¿no? Domino's Pizza. Pero nosotros desde la visión social, pues obviamente nuestra respuesta objetiva es a la solución de problemas sociales que aquejan, ¿no? A la población, sobre todo, por ejemplo, a la más vulnerable, llámese personas mayores o llámese los propios adolescentes, ¿no? Porque pues están en riesgo si no tienen factores también protectores, o llámese la niñez, ¿no? Ante los problemas de la contaminación del basurero, o llámese la diferente población expuesta a que tiran la basura en su unidad habitacional y que pues no es digno para nadie, ¿no? Que haya esas condiciones. Entonces, fíjense, esta respuesta objetiva que estamos dando ya como profesionales, digamos, en formación, respuesta objetiva a la solución a la problemática que arrojó el estudio, que representa el eje fundamental de la intervención. Ahí está. Para eso hicimos una intervención, o sea, no nada más para pasar la materia, ¿no? Sino para que conscientemente, digo, aunque sean pequeños pininos, estamos haciendo una práctica porque nos estamos enfrentando a población, a un problema y a hacer una intervención. Ahora sí que arriesgarnos como a vender nuestros servicios, fíjense. Ahí está el tema, ¿no? Ya veámoslo como un servicio profesional. Hasta desde ahí, esa evaluación la podemos hacer en términos de nuestras funciones como trabajadores, trabajadoras sociales. ¿Qué funciones desempeñé en este proyecto social? Ya lo dijo al inicio Dalia, de gestión, de educación social, desde la visión de Freire, de la concientización que nos dijo, o de ir generando este proceso de sensibilización y concientización que nos dice Andrea. Y que, pues por eso le damos un marco institucional, ¿no? Porque somos estudiantes de práctica profesional, pero que tenemos un respaldo institucional en el sentido de que, pues si ya decimos que somos de la UNAM, pues de verdad que llevamos una camiseta puesta y también tenemos que sacar ahí la casta, ¿no? En el sentido de que pues vamos a dar lo mejor de nosotros mismos porque pues ya somos estudiantes de una licenciatura, justamente, y que pues está la imagen institucional, pero no solamente la imagen, sino que estamos proyectando lo que estamos aprendiendo desde nuestras materias del primer semestre, de la misma práctica comunitaria y que tenemos hasta que ganar confianza, credibilidad, cercanía con la gente, empatía, todo ello, ¿no? Que no sé, que está, digamos, arropándonos o acompañándonos durante todo este proceso, ¿no? O nos ha acompañado. Y bueno, aquí en la finalidad se plantearon las acciones cualitativas, o sea, los objetivos, ¿no?
cualitativos que el proyecto pretendió alcanzar, o sea, a través del objetivo general y los específicos, que esos ya los fueron haciendo, incluso el objetivo general del plan de trabajo, del proyecto de trabajo, y luego los objetivos específicos de cada sesión, ¿cierto o no? Sí los hicieron, ¿verdad? Para cada sesión, para poderla orientar, como nos dijo a Andrea, pues le pusieron un objetivo, ¿no? De qué iban a hacer. Y también en las metas, fíjense, son trazadas en forma cuantitativa, en términos de porcentajes o de números, ¿no? ¿Cuánto se quiere alcanzar? O sea, ¿a cuánta población queríamos llegar? Por ejemplo, yo recuerdo ahí está Maribel Ruiz y Valeria. Para el caso de el centro de salud, plantearon que iban a llegar en sus indicadores a cierto número de población, ¿cierto o no? También creo que para los chicos de la prepa, a ver qué nos podían decir al respecto. ¿En qué fechas o periodo de tiempo se quería lograr? También eso tuvieron que marcar, para eso hicieron su cronograma, sus cartas descriptivas. Entonces, las metas son cuantitativas, justamente esto lo aprendimos en planeación, en programación, y permiten operar o concretizar, pues, a ver cuántas fiestas voy a hacer, ¿no? O cuántas sesiones, digo, a lo mejor es trivial que diga yo las fiestas, pero bueno, el programa de trabajo, ¿no? Así como hacemos un programa de trabajo en nuestra institución o hay un programa de trabajo en nuestra institución calendarizado porque tenemos que dar cuenta de esas acciones, ¿no? Si no las concluimos, pues también tenemos que en determinado momento argumentar por qué no se hicieron, ¿no? ¿Qué fue lo que a lo mejor no atendimos o cuáles fueron los obstáculos o las limitaciones que se pudieron haber tenido? Es parte de la evaluación también, ¿no? Para esta parte se puede elaborar la matriz metodológica y la secuencia lógica y operativa. Bueno, se llama matriz metodológica, pero puede ser un cronograma de actividades, ¿no? Ok, a ver, Valeria, quisiera escucharlas y Maribel Ruiz sobre este tema de las metas. ¿Cómo lo ven? Mm, 6, desde su evaluación. No sé si me escucharon. ¿Sí está abierto mi micrófono? Sí, ¿verdad? Sí, sí está, sí lo Ok, escuchamos. sí. Pues en los objetivos que nos planteamos, bueno, nos propusimos a, pues tener la atención por lo menos del 70% de las personas que se acercaban a escuchar o a participar en alguna de las dinámicas. Ajá, Entonces, pues considero, por ejemplo, que la mayor parte de las personas que se acercaron fue porque realmente tenían interés en ajá, conocer o en obtener un beneficio. claro. Entonces, realmente fueron muy poquitos los que dijeron, bueno, pues no me interesa, ¿no? Eh, Ujú, em, pues pienso que sí, que de todos los que se acercaron a la carpa, todos tenían un interés genuino de conocer o de saber qué estábamos proponiendo. claro. Bueno, Que, sinceramente, bueno, también pienso que podríamos haber abarcado un poco más, pero pues a veces tampoco, pues no, teníamos que insistir un poquito para que se acercaran. Entonces, pues no, todavía no, ¿cómo le diré? No he hecho así como que el cálculo del porcentaje de las personas mm, que del total, qué porcentaje representó del total de las personas que se acercaron, qué porcentaje representó de lo que habíamos planteado en un principio. claro, hay que ver ese comparativo y Así también es. puedes hacer su gráfica. La gráfica incluso la pueden ya analizar de manera diferenciada en función de género, quizás de edades. No sé si pudieron captar con ellos en qué semestre van o algo así, ¿no?
o otras características transversales o variables que pudieran cruzar, ¿no? No sé si dio el tiempo. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Andrea, yo en las fotos vi que cuando estaban haciendo las plantitas, digo, por pura percepción, observación, había personas adultas mayores, la mayoría mujeres, si no me equivoco, Andrea. Había niños, niñas, no podría decir ahorita yo si más niños o niñas, y había adolescentes y jóvenes también, ¿verdad, Andrea? Sí, es correcto, tuve mayor participación de mujeres, de niños solo tuve tres pequeños Ajá. y de varones, pues era un niño chiquito, un joven de unos 20 años, o dos jóvenes como de 20 años y un señor ya mayor. Son Ah, la única participación de varones que tuve. Lo demás fueron mujeres y sí ya mujeres adultas. ahí fíjate, a lo mejor ya en el análisis, digo, ya con lo de estos resultados, tú podrías decir que quizás por el horario, yo podría pensar, ¿no? O suponer, porque ahí también podrías como ya plantear un supuesto en el sentido de que a lo mejor el horario, este, eh, influyó para que hubiera a lo mejor menos participación de hombres. Ajá, ¿sí me entiendes? O en qué horario es más factible que hubiese más participación de personas. Si vemos, dadas las dinámicas de la población del lugar, como para digo, visualizar si en un posible, digamos, segundo momento o en una segunda práctica, haz de cuenta que alguien llega ahí también de otro grupo del semestre que entra pidiendo el permiso para que también continúen haciendo práctica ahí. Y resulta que entonces tú les dices ya con tu trabajo, con esta evaluación, que eh, pues el análisis, ¿no? Que hiciste, que si fue factible el horario o no, o qué población podría participar más, etcétera. Si vemos, como también para dejar abierta esa posibilidad de que hubiese mayor participación o también en función de ciertos comentarios que te pudieron hacer o para que, porque seguramente se fue enterando la gente poco a poco, ¿no? O qué faltó, si también un aspecto que tiene que ver con la promoción. ¿Se acuerdan que en sus cartas descriptivas hicieron ahí el cuadrito de la promoción, cómo la iban a hacer? Si, por ejemplo, la hicieron, la pegaron nada más un día, o no la pegaron en las tienditas, o no se enteró toda la gente. ¿Sí vemos? Para que haya habido más gente, que faltó más difusión, o sea, todo ello también nosotros tenemos que darle esos elementos o esa carnita. Aquí, como decía también la compañera Maribel Ruiz, en el sentido de, pues, ¿por qué no se acercaban? O sea, fue porque no hubo una difusión más amplia. A lo mejor si se hubiera voceado, ¿no? Se pudiera haber atraído a más gente. A ver si se hubiera llevado ahí a un mimo, ¿sí? ¿Sí me entiende? Como estrategia de mercadotecnia, que ya tenían los preservativos, que era, digamos, una mercadotecnia para atracción, ¿no? Pero, o que hubiera a lo mejor un concurso de baile ahí en el momento, ¿sí? Y que les daban un premio y que eso hubiera traído más hacia a los chicos o un concurso de canto, a lo mejor de rapeado, que ahí se lo imaginaran o lo crearan, alusivo a la prevención del embarazo. Ajá, que ellos mismos ahí de manera, pues, inmediata, lo pudieran cantar, ¿no? Y con cierta letra. Fíjate, o sea, es que también esos elementos son importantes, ¿no? O a lo mejor haber hecho una carrera, ¿no? Una carrera con adolescentes, hombres y mujeres, a favor de la prevención del embarazo.
o una caminata, ya no digas una carrera, ¿no? De un maratón. Sí vemos cómo también le tendríamos que estar sumando estrategias para atraer a la gente. O sea, parece muy mentira, ¿no? Pero es una mercadotecnia social que tendría que convocar. Obviamente van a decir, ¿cómo si somos poquitos, ¿no? O soy yo solita y todo el proyecto. Pero ahí justamente tendríamos que convocar a la mejor a más aliados a nuestro proyecto, ¿sí? Y es parte de la evaluación que también podríamos sumar o decir o describir o en el análisis, que entonces no, nos va a ser útil para que a la hora que vayamos a práctica regional ya digamos, oigan, pero es que ahora podemos hacer algo mayor en este tema o puedo hacer algo adicional y buscar a otros aliados estratégicos, a otros colaboradores o a otros socios, digamos, que estén interesados también en lo que por allá subrayé, por acá subrayé, en la solución de ese problema. ¿Ok? Por ejemplo, Dalia decía, bueno, yo desde la institución, pues ya tengo ahí hasta los recursos, las sillas, el proyector, etcétera. Aquí tuvo que hacer circo, maroma y teatro, o sea, en el sentido de conseguir esos recursos materiales, financieros, posiblemente los rotafolios, diseñarlos, ¿no? A lo mejor en el centro de salud ya están diseñados o hay videos, ¿no? Que ya los traen. Yo tuve que diseñar un video. Sí vemos que también tenemos que aprender como de las dos formas y porque pues no sabemos a qué comunidades nos vamos a ir a trabajar, ¿no? En determinado momento o ante qué plan A o B, ¿no? Si va a haber luz o no va a haber luz, etcétera. Si va a haber sillas o no va a haber sillas. Sí, sí, sí va quedando clara, chicas, para la evaluación. Y luego del 6 los beneficiarios, que son las personas o los sujetos sociales que participan en las diversas acciones, y ellos, justamente como beneficiario, qué tanto participaron, qué tanto no participaron, si quedaron satisfechos, ¿no? Por ejemplo, con las encuestas de satisfacción ya más cualitativas, que dijeron que también no solamente lo verbal, sino también los ademanes, si estaban aburridos, enojados. Bueno, no entró hoy la compañera, cuando le preguntábamos a Magali las reacciones de los niños y las había detectado, ¿no? Si alguno estaba aburrido, enojado, si hubo bullying hacia algún niño en el proceso del trabajo ahí que realizaron, ¿no? Por ejemplo, este, y que eso se pudiera recuperar justamente también como, como algo relevante, ¿no? Los productos o servicios, fíjense, dice aquí productos o servicios, generalmente ¿dónde vemos estos dos conceptos, chicas? O en analogía, ¿dónde los podemos ver? Aparte desde la profesión del trabajo social, ¿en dónde los podemos ver? ¿En qué otro lugar o en qué otra institución o situación? Por ejemplo, a ver, nosotros elaboramos productos, chicas, o damos servicios, o ambos casos. Y aquí viene abajito, la descripción, pero es muy a propósito la pregunta que les hago. Justamente de los productos o servicios que hicieron. Por ejemplo, si le pregunto a Valeria qué producto o servicio hizo para su proyecto, ¿qué me diría? Si es que está ahí Valeria.
Bueno, la misma Maribel puede dar respuesta. O Dalia, cualquiera de ustedes. Por ejemplo, la misma Andrea, ¿qué productos hiciste para tu proyecto? Bueno, para empezar, en el de Dalia yo quiero pensar que el producto que hizo fue la página web, ¿no? Que hizo, que dio como finalidad a su proyecto. De En el mío, Valeria, ¿no? de, El ajá, blog. de Valeria, perdón, del blog que Sí, hizo. sí, tienes razón. Del Ujú. mío puede ser pues mi huerto, que le pusimos no, es que no quiero decir solución, se me fue la palabra, pero como que pusimos algo que pudiera quitarle la problemática que teníamos. Entonces podría ser, el producto que hice fue mi huerto. ¿Estaré Ujú. correcto o estoy? Sí, sí, pues es la conformación o las bases para la construcción de un huerto, ¿no? Sí. O la construcción de un huerto ya propiamente, ¿no? Pero fíjese, ahí fue una construcción colaborativa, ¿no? O coparticipativa de la comunidad, de la unidad o de los integrantes que estuvieron en el proyecto, este, para crear ese huerto, ¿no? Entonces, fíjese qué relevante. O sea, no es un producto, estamos acostumbrados a escuchar la palabra producto, ¿de dónde? ¿De dónde estamos acostumbrados cuando hablamos de un producto? De Pues de una tienda una o tienda, un supermercado. Ajá, por eso les hago alusión a lo de la mercadotecnia. Sí, porque nos puede generar ruido a la primera si lo leemos así literalmente, ¿no? Pero justo aterricémoslo todo desde el trabajo social, o sea, es que ahí es donde tenemos que contextualizar, ¿no? Porque a veces por eso, a veces varias palabras no las entendemos, pero es que nunca imagináramos que hiciéramos un producto o un servicio, o más a lo mejor lo podemos entender como que damos servicios profesionales. Pero un producto sí tiene que ver con esto que nos dice Andrea, en el sentido de que es algo tangible, ¿no? Que se hizo. Ajá, pero que se hizo con la conjunción de todos. Pero ella lo fue orientando, fíjense, lo fue caminando, lo fue estructurando o diseñando, digamos, en colaboración con ellos, porque tomó un curso y sabía bien a bien, pues, cómo que te debería tener plantitas, tierras, si quieren, hasta cuestiones elementales, pero que tienen que ver con la imagen o el prototipo de el huerto. O sea, fíjese, y cuando estoy hablando de imagen o prototipo, también a lo mejor creemos que eso lo hacen los ingenieros, ¿no? Una imagen o un prototipo o un diseñador. Pero también nosotros desde el trabajo social podemos hacer este producto tangible, hecho realidad. Pero fíjense cuántas características hay implicadas, que básicamente a nosotros lo que nos interesa pues es la organización, la participación comunitaria de las personas, el proceso de educación y de capacitación para poder conjugar o combinar esa integración de elementos que pudiera tener ese producto, ¿no? Un producto, por ejemplo, es un celular, ¿sí? El celular tiene un chip, el celular tiene, pues si ustedes ven una pantalla, no sé, la luz, etcétera, ¿no? Pero aquí es ese producto se hizo tangible eh, por esta materia prima que fue más humana, ajá, o hecha a base de elementos naturales, ¿cierto o no? O de la naturaleza, y en donde el aspecto humano es el que movilizó, digamos, que se diera ese producto. Sí, sí vemos que pues desde el trabajo social pues es ahora sí que una condición interesante, ¿no? En el caso del blog, como bien lo decía Andrea para Valeria, pues sí, tú haces un blog porque se concretiza ahí también un conocimiento y una habilidad y destrezas. ¿De qué tipo? Pues tecnológicas, obviamente hay contenido, ¿no?
Sí, sí, sí recuerdan que hoy hablan mucho de que, es creador de contenido. Pues sí, porque tienes que saber sobre un tema para hacer un producto también, ¿no? ¿Cierto o no? Y ya los servicios, pues tienen que ver con, por ejemplo, estos talleres, ¿no? O sea, hubo una combinación ahí. Los servicios que dio Andrea, pues fueron justamente, y así lo puedes decir, servicios como trabajadora social, pues estos talleres de educación ambiental en tales y tales temas, ¿no? Que confluyeron con para crear el huerto urbano, digamos, esa fue como la finalidad, ¿no? Es la parte esencial del proyecto a la suma de tareas, dice aquí, actividades, recursos, porque hubo ahí diferentes recursos, también hizo rotafolios, Andrea, y responsabilidad que tienen como fin último el bien, ¿no? En este caso el bien común, podemos decir, ¿no? O el bien colectivo en las comunidades, o también Dalia, ¿no? Que dio las pláticas, hizo rotafolios. Hola, entró Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida. No sé Bien, si me profesora, escucha. gracias. Buenas noches. Es que tuve otra materia y ya ando Ok. terminando. Perdón, es que me tocaba Sí, sí. exponer, Ya nos habías dicho de los jueves que tenías una materia, sí lo recuerdo. pero ya ando por aquí, ya andamos por aquí, maestra. Gracias. Ok, qué bien. Pues mira, estamos nuevamente viendo los elementos del diseño del proyecto social para que justamente pues engarcemos o articulemos desde nuestro diagnóstico que hicimos, pues de ahí, cómo le dimos una denominación a nuestro proyecto, una denominación positiva, digamos, en términos de cómo queremos solucionar ese problema social que visualizamos como negativo, ¿no? Esa problemática. Y de ahí se fueron planteando diferentes elementos para aterrizar ese proyecto y poderlo ahora evaluar, ¿no? Entonces ya vamos en los productos o servicios, en el 8, ¿no? Que por ejemplo decíamos en el caso de Andrea, pues creó un huerto, como producto, o por ejemplo, la Valeria hizo un blog. ¿Qué otro producto hicieron en el proyecto de prevención del embarazo adolescente? Valeria o Maribel. A ver, que pudieran también decir, ¿no? Que pudieran decir en su evaluación, pues justamente cómo hicieron estos productos o cómo llegaron a hacer estos productos, eh, como parte de las tareas, actividades o recursos, ¿no? Hicieron estas. Adelante, por favor. Ajá, ajá, ok. Ujú, esos son productos. ¿Y ya los servicios cómo fueron vistos, Maribel? ¿O cómo los vería? Y ahí ustedes tienen que justamente decir de esos productos a cuánta población llegaron, cuántos dieron, cuántos entregaron, el blog, cuánta gente la ha consultado, o si es una página de Facebook. ¿Sí vemos? Como parte de la evaluación. Luego, bueno, aquí en los métodos y técnicas a utilizar, pues también ya digamos, en las entrañas de cada uno de los talleres que hicieron ustedes, pues se supone que ahí utilizaron varios, recursos, varios métodos y técnicas que utilizaron, ¿no?
Y también ahí, bueno, pues que la de presentación, decía Dalia, yo me acuerdo, la de rompehielo de la papa caliente, ¿no? Bueno, es así, cómo le funcionó, cómo estuvo la participación, ¿no? Ya durante cada una de las sesiones de los talleres. ¿Alguien, Maribel, sería Maribel Ramírez? A ver, nomás dice Maribel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Maribel, Maribel Ramírez, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Aquí llegando, es que no me dio tiempo de conectarme temprano. Sí, no te preocupes. Nada más preguntarte, ¿ustedes ya han avanzado algo de su evaluación del proyecto? No, maestra, apenas estamos en eso. Todavía no hemos avanzado con la evaluación. Ok, bueno, ahorita no sé si veas que estamos proyectando, o se está proyectando la guía metodológica para la construcción del proyecto social, ¿sí? Esta que le subí a ese apartado en la plataforma y que en cierto momento lo revisamos. Y ahorita la recupero en el hecho de que cómo tenemos que evaluar nuestro proyecto social, pues recurriendo o remitiendo a también hablar, pues desde cómo hicimos nuestro proyecto y también que tuvimos que trabajar nuestro diagnóstico social del problema, ¿no? De ahí partió, o cómo debemos de engarzarlo en términos de que, pues reconocimos un problema para intervenir en ese problema. Y de ahí cómo denominamos a nuestro proyecto, ¿no? O sea, primero hablábamos de una problemática que reconvertimos a una situación positiva, ¿no? Hasta cuando hicimos nuestro árbol de problemas, ¿se acuerdan? Se llamó ese ejercicio, ¿sí se acuerdan? Que Sí, ahí un poco le batallamos, ¿no? Para ver las causas, las consecuencias, pero luego, pues ya cuando estamos haciendo el proyecto, dijimos, pues vamos a darle una denominación, pero esa denominación, pues ustedes, por ejemplo, le dijeron tejiendo redes, ¿cierto o no? Porque es todo lo contrario a una exclusión para las personas mayores, ¿no? A una problemática de exclusión o de, ¿cómo se llamó su problemática del proyecto? Ahorita estoy tratando de acordarme. Hablaban de la falta de integración, si no me acuerdo, y de la falta de cohesión social, ¿no? También algo así. sí, sí, maestra. Ajá. Entonces, bueno, le dieron una denominación al proyecto de tal manera que le diera identidad, ¿no? A o reconvirtieran, digamos, ese problema en una solución, en una acción de visualizar una solución y una mirada a las principales acciones, ¿no? En función del análisis de la problemática que hicieron o de la conclusión que tuvieron que incluir en su diagnóstico, ¿no? Del problema, de las principales problemáticas. Y de ahí decir, ah, pues ahora vamos a hacer estos y estos planteamientos para ejecutar y operar nuestro proyecto y cuáles son las perspectivas del mismo, ¿no? Aquí está. Lo fundamentaron como una respuesta objetiva. O sea, ¿por qué respuesta objetiva? Pues porque lleva toda una metodología también, ¿no? O una planeación y una programación para una solución o coadyuvar o aportar o apoyar, podemos decir, a la solución a esa problemática que arrojó el estudio diagnóstico que representa el eje fundamental de la intervención, ¿no? O sea, ahí está la clave, digamos, de hacia dónde íbamos apuntalando esa intervención. ¿Ok?
Y entonces, pues dijimos que desde la Escuela Nacional de Trabajo Social, como estudiantes de práctica, sí, pero hasta ustedes yo recuerdo que hicieron un organigrama, ¿no? Que ustedes iban a ser las administradoras, las gestoras, las coordinadoras del proyecto. Se posesionaron ciertamente en ciertas funciones desde el trabajo social para decir, pues vamos a realizar estas actividades y las vamos a coordinar y vamos a ir al Centro Pilares, etcétera, ¿no? A hacer labor de gestión y a preparar materiales justamente para cada una de las sesiones, ¿no? Que después pues las fueron programando, ¿no? Y le hicieron un objetivo, una finalidad, ciertas metas, hicieron una calendarización de actividades por cada uno de los talleres, ¿no? Cómo iban a administrar el proyecto, la supervisión. Y fíjense, estamos en la fase final, en la 16, ¿ya se dan cuenta? En la evaluación del proyecto. Pero la evaluación obviamente que recorre a todos y cada uno de los elementos, se dan cuenta del proyecto, están concatenados, articulados, ¿sí? Por eso dice, se hace un programa conciso sobre los momentos de la evaluación antes, durante y después. O sea, durante todo el proceso del proyecto se tiene que hacer esta evaluación, justamente, ¿no? Para ver, pues, cómo lo íbamos caminando, en qué nos atoramos o qué limitaciones había, cómo poder superar esos obstáculos, este, y entonces sí, generar a lo mejor otra estrategia para superar esos obstáculos, ¿no? Y conseguir nuestros objetivos y nuestras metas. Ahora sí que es como cuando, voy a hacer otra analogía, a lo mejor muy coloquial, pero las hago a propósito. Una vez yo tenía que ir a Puerto Vallarta, no, mi hija iba a Puerto Vallarta en autobús con su tía. Ella la esperaba en la terminal del norte. Íbamos sobre circuito en auto y ya era tardísimo y estábamos varados ahí en el circuito. ¿Saben qué terminé haciendo? Bajarme del auto. Claro, yo no iba manejando y me fui en el metro con la niña a la central del norte. O sea, llegué pues más rápido que si hubiéramos seguido en el auto, ¿no? Esa fue una estrategia para conseguir la meta y el objetivo de llegar y entregarla y que se fueran a la hora y que si se retrasaba, pues ya perdía y ya no se iba ninguna de las dos. ¿Sí vemos? O sea, uno tiene que advertir en cierto momento que si algo no está funcionando bien, también dentro de la evaluación y decirlo, o si algo no funcionó bien o no se concretó o no se llegó a esa finalidad o a esas metas, pues tiene también en la evaluación que enunciarlo, ¿no? Ahora sí que con toda la ética también profesional, para eso también en la materia de desarrollo histórico del trabajo social vimos ese tema y también, pues con toda la honestidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ya en el trabajo, si algo se nos atravesó para no llegar a X reunión de trabajo que teníamos que cumplir, pues obviamente también tenemos que decirlo cuáles fueron los motivos, ¿no? Había tránsito vehicular, me enfermé, por eso ya no fui, etcétera, ¿no? Y ya no entregué, ya los entregables no se hicieron, etcétera. ¿Qué? Bueno, no sé, a preguntas, comentarios. Y obviamente, pues luego analizábamos el aspecto, no sé si pueda quitar ya esta proyección de cómo tenemos que revisar cada uno de los elementos del proyecto para también hacer nuestra evaluación eh, visualizando esos elementos o esas partecitas, digamos, también, y luego, pues ver nuestros
para cada una de nuestros talleres, pues ver que ya vimos que son estas herramientas metodológicas que clarifican y definen de forma precisa los objetivos e impactos que tienen las acciones en un determinado grupo de población. Que justamente visualizábamos que hay objetivos cuantitativos y hay objetivos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Aquí están, un indicador permite identificar resultados preliminares o totales. Fíjense, a veces hay resultados preliminares, por eso son las evaluaciones iniciales, luego durante y al final, los totales. Para eso sirven. O sea, dense cuenta que cada palabra ahora sí que tiene un sentido, ¿no? Y un significado que se obtienen durante el proceso de intervención. Son una expresión cualitativa o cuantitativa. Ya vimos los cuantitativos, pues cuánta población asistió, cuántas sesiones hicimos, cuántos talleres. Sí, con esos talleres se cumplieron nuestros objetivos, nuestras metas también. Y ya los cualitativos, pues cómo los diseñamos de tal manera que ahora hacemos evaluación de ellos, que es más información que nos da más subjetiva sobre las percepciones de las personas, de lo que les gustó o no, sobre sus expresiones, sobre sus comentarios, sobre lo que les dijeron que aportara a su proyecto, por ejemplo. En el caso de Maribel, yo recuerdo a Maribel que hicieron su primera sesión, ¿cómo se llamó? Es que estoy tratando de recordar lo que nos dijeron en el diario de campo. ¿Cómo se llamó la dinámica? La primera y la segunda, porque nos leyeron los dos diarios de campo, ¿no? Maribel Ramírez, de las personas mayores. ¿No está por ahí Maribel? Sí, perdón, maestra, es que se me va, está yendo un poco la señal. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue sobre sus dos primeras sesiones de los talleres que hicieron con las personas mayores. ¿Qué indicadores cualitativos ustedes plantearon? De tal Pues manera el número que, sí, perdón, adelante. sí, pues en cualitativos fue el número de asistentes, Ajá, el este, cuantitativo, ajá, el cuantitativo y el el que medimos, ¿no? Lo que medimos o cuantificamos, eso es cuantitativo, ¿no? sí, lo que se cuenta, ¿no? Que en este caso fueron los números de asistentes, Ujú, también el número de participaciones, ujú, este, ujú. también de hacerlo. Y en los cualitativos, pues fue las observaciones, ¿no? El nivel de satisfacción también Ajá. entraría, este, y en los cualitativos, Por este, ejemplo, cuando ustedes van a un restaurante y que les dan una encuesta de opinión, ¿ese qué tipo de evaluaciones? De un servicio, fíjense, ¿cierto o no? Ahí es un servicio. cualitativo, Exactamente. Hace rato hacíamos la analogía de los servicios y los productos, ¿no? Que también desde el trabajo social hacemos. Parece muy mentira que pudiéramos pensar que no hacemos productos, ¿no? Porque no somos fábrica, digamos. Pero en términos de mercadotecnia social, también nosotros hacemos productos, pero son diferenciados, ¿no? Es un producto profesional, obviamente. En este caso, bueno, Andrea hizo o orientó la creación de un huerto en su unidad. En el caso de Valeria, pues hizo trípticos, hizo rotaforios, hizo un blog. No sé si también aperturaron un Facebook. Ustedes aperturaron un Facebook también, creo, no sé, Maribel, si aperturaron un Facebook. ¿Quién más aperturó un Facebook?
con la población objetivo. Porque en el Facebook lo que cuando aperturamos es como un WhatsApp, también ahí se podía haber aperturado un WhatsApp con el grupo de población y ahí le estábamos subiendo infografías, por ejemplo, sobre los temas que vieron con los chicos adolescentes o con las personas mayores. Si vemos que se refuerza más o se retroalimenta más, pues lo que se está viviendo en los talleres, ¿no? Y también con las opiniones de estas personas, pues ya se pueden evaluar lo que están diciendo de comentarios. Entonces, un indicador hace referencia a los procesos de evaluación que miden los impactos de las acciones y actividades realizadas en el marco de la ejecución de los proyectos. Todo indicador es el resultado del marco teórico y conceptual a los parámetros que el investigador pretende dar forma, debe estar vinculados con los fenómenos económicos, sociales y culturales sobre los que se pretende actuar. Por ejemplo, aquí, en el caso de Andrea, uno de los fenómenos con los que más se pretende actuar pues, son los ambientales, ¿cierto o no? En el caso de Dalia, pues con los fenómenos relacionados con la salud y el ambiente, ¿no? O sea, las temáticas ejes, pues son esas. En el caso de las compañeras de embarazo adolescente, pues los fenómenos que tienen que ver con la prevención del embarazo, con la salud también era, ¿no? Porque ya hicieron Maribel Ruiz y Valeria la intervención en el centro de salud. No, profesora. ¿Ya no la van a hacer o sí la van a hacer? Pues parece que comentó algo Miguel el sábado, pero no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo. Bueno, pues es No sé que qué problema tenía, algo así. No recuerdo exactamente. Pues es que sí deben de saberlo, chicas. A ver si es como cuando estamos en familia, un poquito, digo, y no es regaño, ni mucho menos, es sugerencia. Pero cuando estamos en familia, como que todos debemos saber de todo, ¿no? Lo que le pasa a la familia, ¿cierto o no? ¿Estarían o no de acuerdo? En Sí, el sentido de que estamos o no involucrados en el proyecto, en todo el proyecto, más aquí que están ustedes en equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, Dalia, pues Dalia no le puede decir a la promotora social que qué onda con el proyecto, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, Maribel y Carla, pues sí, ellas deben de saber qué con el proyecto, ¿no? ¿O quién más está en equipo? Pues nada más ustedes, ¿no? Y Carla. Andrea. Andrea ahora sí que es, y Dalia y Elizabeth, pues son responsables absolutas de todo el proyecto, ¿cierto o no? Entonces aquí sí yo les invito a que se comparta esa información o visualicen qué está pasando en determinado momento, porque pues ya estamos a finales del semestre, ¿no? Y ahí ahora sí que ¿qué va a pasar? ¿No? Digo, no porque tengan ustedes, o sea, la parte de si hacen ese cierre o no, como compromiso, como responsabilidad, hasta escolar, sino personal o ética o profesional, ¿no? Digamos, este. Porque en determinado momento, pues si falla una persona, pues otro le tiene que entrar, ¿no? O ver otra estrategia. Si vemos, un tanto por ese lado lo visualizo, ¿no? Porque es un trabajo en equipo y un trabajo que tenemos que, ahora sí que sacar la casta, como les decía, entre todos, ¿no? Entre todas. A veces dicen que más vale solo que acompañado, ¿no? Por ahí está el refrán. Pero en este sentido, digo, se los digo en forma positiva, en el sentido de que, pues,
tenemos que generar también esa cohesión grupal. Acuérdense que hasta vimos teoría de grupos y que nosotros mismos tenemos que dar como el ejemplo, ¿no? Ahora sí que a veces yo luego digo, bueno, si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a ir a apoyar a otras personas? O si nosotros no estamos siendo resilientes, digamos, entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a ir a apoyar a otras personas o vamos a ir a dar como apoyos, ¿no? Hacia afuera. Y esto, lo digo, a veces hasta tenemos adversidades muy fuertes, ¿no? Yo tengo una amiga que les voy a decir que falleció su hijo en plena pandemia. Imagínense, a mí me pidió que fuera al hospital en plena pandemia a llevarle un celular para que se dieran el último adiós. Yo me arriesgué a ir porque pues es mi amiga. El chico se lo llevé a las 11 de la noche, el chico falleció a las 7 de la mañana. Pero dejen de eso, ella pues ya es adulta mayor igual que yo. Y resulta que pues ahora su resiliencia o su entrega ha sido hacer voluntaria con niños que que niños enfermos de cáncer, aquí en el Instituto Nacional de Pediatría. Fíjense la entrega tan absoluta, que tiene ella ya como persona mayor jubilada, ¿no? Porque tiene esa sensibilidad de que, pues, y afortunadamente se pudo despedir de su hijo, pero esa falta le ha hecho ver problemas de otras personas, justamente, y entregarse, ¿no? Entregarse porque está entregada de cuerpo y alma, ¿eh? De verdad. Consigue recursos como voluntaria, va y gestiona con Walmart, para que den alimentos no solamente para los niños, sino para los familiares, ropa. Ahorita hacen un bazar la siguiente semana, por cierto, quien viva en Ciudad de México están invitados, es en el Instituto Nacional de Pediatría, ahí frente a Perisur. Ella misma con sus manos elabora unas cuestiones preciosas de vidrio, pues, ay, ¿cómo se llama ahorita la técnica? Ay, se me olvida. Para donarla, ella las dona a ese bazar, pues para que haya más recursos. Sí, sí vemos, o sea, pues a otra persona en su lugar, pues se iría a su casa, se sentaría, estaría esperando, no sé, qué sé yo, y bueno, vive de su pensión, sí, pero va más allá todavía de querer hacer algo, ¿no? Socialmente. A eso voy, ¿no? Que como que a muchas veces, y más en esta profesión, pues debemos de ser como tener toda esta. Digo, hasta que no lo vivimos quizás en carne propia, no nos damos cuenta de muchas situaciones de lo que les afectan a otras personas, ¿no? Tener esa otra edad o ese apoyo, ¿no? Bueno, chicas, pues creo que vamos terminando y viendo que pues justamente estos indicadores cuantitativos se centran en medir con datos cuantificables, exactos y observables los datos obtenidos en cada proceso. Lo cualitativo se determina hacia la búsqueda de esta comprensión lógica de los efectos obtenidos de acuerdo a las experiencias. Aquí está, miren, y opiniones, como les decía, las encuestas de opinión de los sujetos de intervención, contenido entre sus variables, la calidad de las intervenciones, o sea que hasta les preguntaron cómo habían sido los talleres, la identificación de las fortalezas también. ¿En qué fuimos fuertes? Por ejemplo, si yo le pregunto ahorita a Andrea, crees que fue la fortaleza de tu proyecto, Andrea? Y bueno, a cada uno de una vez váyase preparando. O la debilidad y las áreas de oportunidad, porque todo lo debemos reconocer. Este es un análisis FODA. A ver si está todavía Andrea. Sí, sí, sí. Perdón, De Andrea. fortalezas creo que puedo identificar que tuve la facilidad de poder crear material para que pudiera servirme en mis sesiones y las personas aprendieran, porque todo lo que usé, pues Ujú, lo hice yo desde el memorama, lo hice yo a mano. En la ujú, siguiente sesión usé
que reciclaron, hice residuos, pero todos fueron dibujos hechos con cartón reciclado. Todo Mm. lo hice yo, creo que esa fue mi fortaleza, o sea que tuve esa facilidad con el material en Ajá, y esa área confluyó también la creatividad de las personas, ¿no? Para estar haciendo sus también. dibujos. Ajá. Y en las deficiencias yo creo que me faltó un poco más organización en el aspecto de buscar o cierta comodidad para las personas. Como que siento que hubiera, no sé, me acuerdo que pudieran estar todavía más cómodas, como que tener esa iniciativa, creo yo. Ajá, pero comodidad en cuanto a qué, perdón. Que tuvieran un mejor asiento, a lo mejor una lona, La cosas de ese lona, ¿verdad? estilo, ajá. Ah, ok. Sí, porque pues Bueno, pues, todo lo hice en ah, áreas verdes, todo, todo. sí, Y sí. aunque sí en un principio había conseguido sillas que me iban a prestar en Ujú, una casa de adultos mayores, pues al final no se dio. Y ujú. todo pues ahí lo tuve que resolver en esos momentos de los talleres, pero yo creo que me faltó eso. Sí, claro. Pero bueno, poco a poco se va aprendiendo. Y luego las áreas de oportunidad, a ver cuáles serían. Porque justo también en la evaluación, pues no solamente es como decir, ah, pues esto fue positivo, esto fue negativo, esto no lo alcanzamos, pero también tenemos áreas de oportunidad. Es muy bonito, ¿qué creen? Es como ahora este ejemplo que les digo de mi amiga. Ella se dio esas oportunidades de vida, yo digo, esas áreas de oportunidad, ¿no? De ir al encuentro con esta niñez que tiene estos problemas tan fuertes y que para que ella se la pasaba lamentándose en su casa o teniendo un duelo permanente, porque ella fue maestra de preescolar. Entonces, fíjense, con niños con un problema y tener estas áreas de oportunidad de dar lo que ella tiene dentro de sus fortalezas, justamente, y obviamente seguir dando, ¿no? Seguir dando vida, yo diría, ¿no? Al reto que se le enfrentó, ¿no? Que le enfrentó la vida o que le dio la vida. Entonces, estas áreas de oportunidad, por ejemplo, ¿cuáles, Andrea, tú dirías que serían, que podrían ser ya tras haber hecho un diagnóstico, una planeación, una intervención, esta evaluación? ¿Cuáles crees que podrían ser para un futuro inmediato, digamos, en esa línea del Pues proyecto? sería extender el proyecto, ya no limitarme nada más a un edificio, sino a lo mejor otro, porque originalmente mi Ujú, proyecto iba para toda la segunda sección, pero por tiempos me claro, limité nada más a unas personas que sí podía yo atender. Entonces, la área de oportunidad sería, pues, como el problema es en toda la unidad, pues extender el proyecto. exacto. Claro que se llamaría replicar el proyecto, ¿no? Casi, casi convertirlo posteriormente en un modelo de lo que ahí Martín Castro, si lo llegaron a ver, nos dice en la lectura, ¿no? Sí, muy bien. Y eso lo puedes decir también en tu evaluación, ¿no? Al final como conclusión o después del análisis. Ajá. Entonces, les sugiero que vuelvan a revisar esta presentación que les subí y también de aquí pueden rescatar muchas cosas. No se imaginan. Todo es como irlo aterrizando, ¿no? A su proyecto y aquí les puse con amarillito. En este sentido, habría que evaluar el impacto del proyecto. Por ejemplo, el impacto del proyecto tiene que ver con los cambios, ¿no? Que ahora la gente, pues a lo mejor va a cuidar más la naturaleza, este, va a estar más sensible a este deterioro que pueda haber ambiental, a la protección y conservación ambiental, al cuidado del huerto. Ya no tirar, separar la basura, ¿no? Separar los residuos, perdón, ¿no? Como es un compromiso más personal, quizás, ¿no? Que no te anden vigilando, ¿no? La teoría que se está aplicando, bueno, pues desde la educación ambiental, por ejemplo, ¿no? Y que incide en el problema. Y el indicador cuantitativo, pues hace referencia al número, a las cifras o porcentajes que se han alcanzado con el desarrollo de las actividades del proyecto
que ya vimos, ¿no? Las personas que fueron capacitadas o que estuvieron con ustedes en las actividades, el porcentaje de niños vacunados, dice aquí, ¿no? Pero bueno, sí. Y los cualitativas hacen referencias a la calidad del servicio, fíjense, también. Cuando yo les hablaba de los productos y los servicios, pueden decir calidad del servicio y del producto. Ah, pues este producto lo puedo mejorar ahora en un Facebook y ahora a lo mejor se me ocurre que, por ejemplo, en tu otra intervención, Andrea, ya puedes mandarle a los WhatsApp de los vecinos, pues infografías que puedes hacer, digo, ya replicando el proyecto, pero en el otro edificio y con estos vecinos también, mandar infografías, ¿no? De qué es un huerto, hay una ley de huertos urbanos también, de la ley de separación de residuos, etcétera, ¿no? O sea, elementos de conocimiento y de información que les pueda ser útiles. Lo mismo a las compañeras de embarazo adolescente, ¿no? Si retomaron, no sé, teléfonos de los chicos, pues que abrieran un WhatsApp o un Facebook para que ahí también pudieran compartir información, ¿no? O sea, hacerlo más extensivo. Más ahora con el uso de las redes sociales y sobre todo con las poblaciones que están trabajando, que son más, ¿cómo le llaman ahora? Que están más integradas a estas supercarreteras de la comunicación, ¿no? De la digitalización. Y para las personas mayores, pues incluso la primera aproximación. Yo me acuerdo que tenían que hacer un taller o iban a hacer un taller, ya no supe a Maribel si lo hicieron, sobre el uso de tecnologías con las personas mayores. O estoy confundida. Sí, maestra, sí lo hicimos. Exacto, ya ves si me acuerdo. No, pues sí, yo tengo una memoria que no sé, no, y ya para mi edad, ahí sí, ¿no? Y ahí, ¿cómo estuvo el asunto de la capacitación en tecnologías, en este caso del celular, ¿no? Supongo. Sí, pues hubo muy buena participación por parte de las personas mayores. Pues también nos sorprendimos porque, bueno, aunque algunas funciones se les dificultaban, pues también otras pues ya tenían hasta mejor dominio que nosotras, ¿no? Por ejemplo, También aprende uno de ellos, sí, cierto. o sea, y algunos pues traían creo que también mejor teléfono que nosotras. Increíble, ¿verdad? Sí, porque uno luego dice, híjole, está bien caro, ¿no? ¿Cuánto va a costar la renta y cuánto lo voy a usar? Y ellos a lo Sí, mejor su uso es diferente. Sí, y sí. por ejemplo, muchos pues sí se sorprendieron usando Zoom, por ejemplo, no sabían que existía Zoom, solo conocían más populares que serían el WhatsApp, el Ajá, Facebook, ¿no? Este, ajá. y Ah, qué el que bien. con el que más vimos así como que más sorpresa por parte de los asistentes fue el uso de Zoom, incluso Ajá. se hicieron videollamadas por Zoom y Ah, pues qué eso causó bien. mucha risa entre ellos, ¿no? Porque pues ya se veían Se a la casa veían. de al lado y pues bueno, fue un momento pues muy gracioso y pues también como que esa parte pues no estaba planeada, pero que fuera como tan, o sea, nosotros la visualizábamos que tal vez iba a ser hasta un poco aburrido, ¿no? O sea, inclusive estábamos pensando tal vez en cambiar el taller, pero pues por las cuestiones del tiempo, pues ya no pudimos, era lo que teníamos preparado, pero pues nos sorprendió mucho esa parte de que, pues eso también no sé si como que fue un punto a favor de nosotras, porque pues hasta cierto momento llegó a ser como haber espacios chuscos, ¿no? Entre ellos Ujú. y pues eso nos ayudó mucho a romper el hielo con ellos. Eso fue como que empezaron algunos pues no sé, a reírse entre ellos y con nosotras y fue muy chusco y eso como que quitó un poco la tensión porque en un principio pues como que pues todo grupo a lo mejor le cuesta un poco
de trabajo expresar ciertas cosas, ¿no? Claro. O se sienten como muy tensos. Entonces eso como que relajó mucho el ambiente. Ujú. Y sobre todo, por ejemplo, cuando igual y o todas las personas tenían su micrófono abierto, ¿no? O que no podían controlar que tenían que cerrar el micrófono, ¿no? Eso es muy común cuando empiezas a practicar en Zoom, ¿ah? Por ejemplo, Sí, de los detalles. sí, claro. Entonces, pues, por ejemplo, luego los pusimos en el chat de Zoom, Ujú. también y pues bueno, esa actividad pues fue estuvo muy bonita porque aparte los adultos mayores, pues como en áreas de oportunidad que usted comenta, pues Ujú. siento que les gusta mucho ser escuchados y realmente hay pocos espacios, ¿no? Aunque hay, por ejemplo, muchas actividades de baile para ellos, de actividad física, talleres Sí, de cocina y así, pero como que no hay muchos espacios para esa apertura tal vez emocional y donde ellos pues se sientan escuchados. sí, sí que hace mucha falta porque se estresan mucho y se deprimen fácilmente, ¿no? Porque son etapas en las que ya está el nido vacío, ¿no? Acuérdense. O sea, ya son ciclos de vida en que los hijos ya, incluso, pues varios de ellos ya no viven cerca, ¿no? Ya migraron, ya se casaron, el esposo ya está ausente, también sus redes de apoyo, cómo están, ¿no? Si tienen muchas redes de apoyo familiares o no. Ujú. Sí, son procesos bien interesantes, también trabajar con personas mayores. Justo, justo. Y ahí ustedes pues tendrían que también visualizar, ¿no? Ya en la evaluación de su proyecto, esas áreas de oportunidad que tendrían, por ejemplo, en las temáticas que plantearon y cuáles otras podrían después plantear si se hiciera otro proyecto similar, ¿no? Ujú. Y desde este indicador cualitativo, cómo rescatar estas propias subjetividades, como dicen, se reían, les gustó, qué comentaban, ¿no? Varias personas a veces se limitan en pensar que van a aprender, ¿no? De una computadora o a comunicarse por computadora. Pero ¿qué creen? El otro día escuchaba a una adulta mayor que decía, me acaban de comprar la Alexa, ¿ah? Y y por ahí me comunico con mis hijos. Dije yo, ah, caray, si yo ni me comunico por ahí. Sí, vemos que hay gente que sí se anima y bueno, dice, voy a experimentar, ¿no? Con ese aparato. Ok, y dice, en otras palabras, es el resultado de la interpretación que los sujetos hacen al interactuar en las actividades. Aquí les decía, por eso la interacción es tan importante en cada uno de los talleres y representar sus sentidos, o sea, también qué sienten, ¿no? La parte emocional, lo que expresan, eso hay que rescatarlo también a nivel cualitativo. Por eso les decía que en estas evaluaciones de tipo cualitativo, pues también hay que referir así hasta entre comillas, que es parte de la investigación cualitativa, ¿no? O etnográfica, ¿no? Que rescatamos luego palabras textuales de lo que ellos nos narran, por ejemplo, ¿no? Acerca de sus memorias de vida o sus historias de vida y que otorgan mayor riqueza informativa. Dice, los primeros representan el dato obtenido, o sea, los indicadores cuantitativos, y los segundos a través de la teoría crítica, o sea, más los segundos, pues es lo que quisiéramos hacer de forma más cualitativa, que luego no nos da mucho el tiempo, pero que tiene que ver con una visualización también del cambio, de la participación, de la interpretación de quienes directamente participan en el proyecto, ¿no? Y bueno, en ambos casos, teniendo ambos indicadores o información de sus dos indicadores, nos proporciona la información en forma de dato y de opinión, lo que facilita el desarrollo, los alcances y las problemáticas que están presentes en el proyecto. Y ya finalmente, bueno, también pueden utilizar ejemplos de escala de Likert
¿Qué tan satisfecho te sientes con la puesta en marcha del taller? Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Muy satisfecho, algo satisfecho, ni satisfecho, ni satisfecho. Es muy, que es insatisfecho, ¿no? Bueno, pues no sé si habría alguna otra pregunta o comentario. Nos estaríamos viendo el sábado, chicos. El sábado, chicas y bueno, no, no está Miguel Ángel. Tendremos que ver esta parte de la crónica, la última crónica del 17 de mayo, en donde estaríamos viendo el sábado 24 de mayo, de 10 a 12 quedamos. Se entregarán avances de la infografía. Ay, no está Carla. Ya les mandé ayer el correo para decirles de la infografía. Quienes no me han enviado fotografía, ¿quién es? ¿Quién falta? Dalia ya. En el caso de ustedes de embarazo adolescente, nada más lo expusieron en su diario de campo, si no recuerdo, pero no, no me han enviado las fotografías. Maribel, Valeria, Miguel Ángel, les encargo por favor para enviárselas a Carla. Y el guión de participación. Aquí el guión yo les había dado esta de desafíos y cómo lo resolvimos, pero ayer yo ya les mandé por correo las preguntas que ya nos dijeron que tendría que ir más bien el contenido. O sea, de todas maneras, estas que yo les envié, estas que están en el... A ver, ay, uy, es que me tengo que ir al correo. A ver, déjenme ver. ¿Alguien tiene por ahí el correo que les mandé ayer? Que lo pueda abrir, porfa. Si no, ya ahorita lo abro, pero déjenme ver si no se tarda. Pero de todas maneras lo vemos el viernes, el sábado, pero para que le vayan adelantando y entre ustedes lo visualicen. Les mandé uno que dice, agrego los archivos que nos envían de su ayer para que consideren el formato de la elaboración de la infografía. A quienes no han entregado sus fotografías, favor de enviarlas a mi correo. En el caso particular de prácticas escolares, los elementos que deben contener las infografías son, esto es textual de lo que me mandaron, ¿eh? Este, la información general, estadística gráfica y datos que se han recopilado. La infografía se integra con los siguientes elementos. O sea, tienen que mandar datos de identificación del centro de la práctica, que eso ya algunos ejemplos se los di el sábado. Ubicación geográfica, o sea, con la fotografía cuando la mostré y el centro de práctica. El nombre del alumno, se faltaría integrarlo que realizó la práctica, el grupo, nivel de práctica, bueno, eso no es mucho tema porque nada más iría ese dato. Nombre de la profesora, eso no. Me interesa el punto 2. A ver, el punto 2 tiene que ver con... Ay, ahora no sé dónde estoy. Ya, ya con esto terminamos, disculpen. Es que ¿dónde está? Aquí está. Les voy a proyectar lo del correo, ¿eh? Este punto 2 dice, identifica el tema a desarrollar para la infografía. Línea temática o temáticas abordadas. Ahí yo lo que les voy a pedir es que pongan el nombre de su proyecto. O sea, manden en una hojita, lo que está aquí, datos de identificación, o sea, el centro de práctica. Eso ya incluso se los puse en algunos casos. Por ejemplo, Dalia es ¿cómo se llama la colonia? Ay, se me La olvidó. Cañadita, Colonia La Cañadita, Santa María Atzompa, ¿no? ¿Pertenece a Atzompa? Sí, ¿verdad? correcto. Oaxaca. Tu nombre, el grupo, eh, práctica, bueno, aquí es práctica uno y 2. Eso va a ser generalidad para toda la infografía, no se preocupen, ¿eh? En eso. Aquí donde me interesa es que sí pongan el nombre del proyecto, o sea, en donde dice línea temática o temática abordada, el nombre del proyecto, cada uno
que manden estos puntos que están en el punto 2, o sea, todos estos elementos. Referentes teóricos de trabajo social que utilizaron, o sea, desde su estudio de comunidad, desde más bien el diagnóstico, sí, desde el estudio de comunidad, desde la definición de comunidad, la investigación que hicieron y ya para la intervención también, pues Pablo Freire, etcétera. Los procesos metodológicos que trabajaron o fases de intervención, que acuérdense, pues ahí están en la plataforma, ¿no? La diagnóstico. Sí, ahorita la quería abrir. La de la planeación y programación, intervención, evaluación y sistematización. Logros y retos que tuvieron en cada uno de sus proyectos. Y luego algunas fotografías, bueno, esa ya nada más la que me mandan, ya los que me mandaron ya no, pero sí intégrenla de todas maneras, bueno, porque va a ser todo completo. Y datos que dan cuenta del trabajo realizado, bueno, es que puede ser fotografía o el link, por ejemplo, en el caso de Valeria, de su blog, o si hicieron un video, también el link. Selecciona los componentes y elementos a incluir en la infografía. Chis, ¿esto qué es? Selecciona los componentes y elementos. Se han de referir a las fotografías, yo creo. Es que así la mandaron. Y luego, ¿qué dice el 5? ¿Por qué se cortó aquí? A ver, déjenme ver. Acá. Recaba información gráfica sobre imágenes. Bueno, es eso. Selecciona los componentes. O sea, ¿qué le vamos a poner a la infografía? Como va a ser de todos, obviamente llevará nuestro título, ya le expliqué a Carla, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, los logos, este, licenciatura en Trabajo Social, Sistema de Universidad Abierta y a Distancia, grupos de prácticas 9014 y 9015, asesora María Maestra Beatriz Castillo, los nombres de todos los alumnos de ustedes que presentan proyecto, y luego ya su fotografía, yo pensaría, y abajo de la fotografía el nombre de su proyecto, el nombre de ustedes ahí abajo también y luego ya estos aspectos que tienen que ver con los, los referentes teóricos, pues esos se van a conjuntar el sábado, pero con toda la información que cada proyecto me dé de qué referentes teóricos se vieron, que de ahí se van a sacar de la sistematización, o sea, para eso también sirve. Pero bueno, aquí ya de manera general, ¿cuáles referentes teóricos de trabajo social utilizaron? Pues ahí está Martín Castro, está Anderek, etcétera. El proceso metodológico que se trabajó en la intervención, también en la sistematización, ve que viene el cuadrito, ese de los momentos y demás, claro, nada más vamos a decir las fases. Los logros y los retos, esos ya serían de cada proyecto, me mandan de cada proyecto y ahí junto con su fotografía, y si tienen video o si tienen otros elementos, otros componentes para incluir en la infografía. Y pues prácticamente sería eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ya quienes vayan a participar en la mesa van a participar con estos dos temas de estas preguntas. Es importante que los miembros del grupo tengan una buena relación y cuál puede ser su impacto en los resultados. Y la otra que les preguntan es qué técnicas aplicaron durante la práctica comunitaria y cuáles fueron sus logros al término de la práctica. Si se dan cuenta, pues creo que los tiempos son muy breves, entonces por eso yo creo que no, pues para que les den oportunidad a que varias personas participen. Por eso nada más escogieron dos preguntas, ¿ok? Pero bueno, lo vemos ya de detalle el sábado. Por lo pronto vayan mandando esta información para la infografía y a ver si nos da oportunidad de que de aquí, ojalá y mañana, Carla la pudiera integrar ya
con las fotografías y datos de estos que nos están pidiendo en el punto 2. Que cada quien lo envíe, por favor. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo, chicos, chicas? Entonces, ¿quiere Sí, que le está mande bien. esa información mañana? Sí, por favor, del punto 2 del correo que les envié. Ajá. Vean el correo, no sean malitos. Ahorita, a ver. Archivo de Word. No, el contenido del mensaje. O sea, sí, pero del punto número 2 se lo enviamos en un archivo de Word. Oh, Ah, sí, ok. sí. Sí, por favor, para que tenga la oportunidad de este 2. ¿Sí lo alcanzan a ver o ya lo quité? Dejé de compartir. A ver, ahorita se los vuelvo a mostrar. Este 2 del correo, del contenido del correo, identifica el tema desarrollado. O sea, aparte de su fotografía, de su nombre y del nombre del proyecto, mandan estos elementos y sí en un Word, en un archivo de Word y con su fotografía. Sí, Elizabeth, responde a la pregunta que me haces, Sí, por favor. gracias. Acuérdense que el sábado les proyecté, digo, ahorita ya no lo quiero hacer porque ya no quiero tampoco tardarles mucho, pero yo ya empecé a hacer eso y de hecho se los mostré el sábado. Déjenme ver, aquí le puse infografía. Por ejemplo, proyecto Ecovecinos. Ahorita lo proyecto. A ver, ya muy breve, ¿eh? Pero lo hice para 3 proyectos que hasta esa fecha me habían enviado su información. Mañana, es que yo mañana no se los puedo compartir porque tengo varias reuniones y tengo cita médica, entonces, híjole, ahorita si se puede, se los mando. Proyectos Ecovecinos, Comunidad Unidad Habitacional Barrada, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. ¿Sí, Andrea? Sí, es correcto. Sí. Y ya nada más acá abajito le pones después de la última fotografía los elementos que piden de punto 2 que van en el mensaje del correo que les envié ayer. ¿Sí? Porfa. Ya Sí, para está bien. particularizar tu proyecto. ¿Sí vemos? Ah, y tu nombre. Bueno, aquí abajo de comunidad tu nombre. ¿Sí? Sí, está bien. En este caso aquí abajito iría Andrea, ¿qué? Perdón. Andrea, Samantha. Montiel Rosa. Mendoza. Ujú. Y ya nada más acá abajito de esta tercera fotografía que va a escoger ella porque va a jugar ahí con las fotografías para ver cuál de estas se pone, dependiendo del número de fotografías que se van a incluir en la infografía. De los elementos de aquí del tema 2 lo que nos piden, del correo. Ahorita, bueno, no los veo bien aquí. O sea, por ejemplo, nos piden los logros y qué. Logros, si no recuerdo. Ah, necesitaría regresarme al correo. ¿Ok? Para que ahí ya se vayan poniendo todos los que nos piden y ya nada más se va. Vamos a ver cómo lo jugamos en la infografía o cómo se acomoda, porque tiene que ser una infografía de todos los proyectos en este caso. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces tengo el de Dalia y tengo el de Magali, nada más esos 3. ¿Quiénes me faltaría? Me falta el de Maribel. Ajá, lo tienen que hacer así, Maribel Ramírez, ¿sí? Con el nombre de Maribel Ramírez y también el de Maribel Ruiz, Valeria y Miguel Ángel. Ajá, el nombre de su proyecto, el nombre de su comunidad, sus nombres y su foto. Y luego el desarrollo del tema 2 que viene en el correo enviado por la profesora. Ajá, Sí, profesora. sí, ok. Y falta Elizabeth también, ¿ok? ¿Sí, Elizabeth? Sí, profesora. Ok, así quedamos y ya
me lo mandan para mañana, por favor, para enviárselo a de preferencia, si es en la mañana, mucho mejor, para enviárselo a Carla. Y si ya podemos ver el sábado como un preliminar, pues estaría bien. Pero cuando menos el acomodo de fotos y también de texto, ¿no? Porque sí va a estar peleagudo ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo lo acomodamos. ¿Ok? Sí, maestra, gracias. Bueno, pues que estén muy bien y pues ya valoramos el sábado avances o qué les falta y demás, ¿ok? Sí, gracias. Sí, profesora, Gracias. gracias. Que Pase estén buenas bien, noches. hasta Buenas buenas noches. noches, Buenas bye. noches. Luego. Hasta luego, bye. Mande, quedamos en la crónica, que es déjenme ver mi crónica porque está por acá. Quedamos que de 10 a 12, ¿no? De 10 a 12. ¿Sí? Ahí está en la crónica número 9. Ahí lo pueden ver, ¿ok? Sí, ándale. Bye, que estén bien. Va. Buenas noches.